Contábamos que ayer la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo anunció el hallazgo del nieto número 140 de los más de 300 bebés robados en la última dictadura cívico-militar, cuyas identidades fueron modificadas por los apropiadores. Y les quiero leer las primeras líneas de la nota que hace Luciana Bertoia, la colega especialista en estos temas, en Página 12, que pudo entrevistar a la hermana del nieto, y dice: el 11 de marzo de 2009, Adriana Metz decidió emprender una nueva forma de búsqueda. Como quien lanza una botella al mar, ella puso en marcha un blog para encontrar a su hermano nacido en cautiverio durante la última dictadura. Lo llamó Poncho de Lana, como el que usaba su mamá, Graciela Romero, para caminar por las calles frías del sur de la provincia de Buenos Aires. Soy Adriana y te estoy buscando junto con muchas personas más que conocieron a nuestros padres, escribió entonces Adriana. 16 años después, Adriana logró lo que a veces temió que fuera imposible. Su hermano apareció. Después de recibir la noticia, él tomó la iniciativa y la llamó. En esa comunicación le contó que había googleado y que había visto que ella siempre lo había buscado. La botella llegó a destino. Está en línea Adriana Metz, hermana del nieto restituido por abuelas número 140. Adriana, buenos días. Florencia Halfon te saluda. ¿Cómo te va? Buenos días. No soy Linda Blair, aclaro, soy Adriana Metz y estoy muy feliz. ¿Por qué la aclaración? Porque la voz que me está saliendo es lo que queda, lo que va quedando. Claro, la emoción. Nada. Eso. Adriana, ¿cuándo te enteraste? El sábado alrededor de las 3 de la tarde, Manuel Goncalves me pudo decir que lo habíamos encontrado. Así que desde el sábado a esa hora que me resultó eterno llegar al lunes a las 14 para poder contar esa noticia que yo tenía, que unos cuantos teníamos, pero que la teníamos que reservar para que tomara impulso para encontrar a todos los que nos faltan, ¿no? A mi hermano ya lo encontramos, así que nos faltan unos cuantos más todavía. No quiero pasarme de preguntas porque entiendo que lo que no contaron ayer es posible que no sea momento para contarlo. Yo pregunto y vos me decís, por ahora no decimos. Pero quiero saber cómo fue este hallazgo, que es lo que podemos contar o saber de cómo fue este hallazgo, porque en los últimos meses y a partir del Eternauta se ha hablado tanto de la importancia de, si tenés dudas, ir a averiguar, cosa que no venía haciéndose con otro tipo de campañas, o sí, pero con mucho esfuerzo de abuelas, con poco apoyo del Estado. Entonces quiero saber cómo se dio, cuál fue el hilito que empezó este hallazgo. Bueno, esto arranca con la búsqueda de las abuelas que a medida que fue pasando el tiempo fueron ideando, armando campañas de difusión, y en la convocatoria que se hizo siempre desde abuelas es: si naciste entre 1975 y 1983 y tenés dudas, acercarte a abuelas. Si tenés información sobre alguna persona que puede llegar a ser hijo de desaparecidos, acércate a abuelas. Bueno, en estos dos mensajes está la punta para empezar con los encuentros. Llegaron denuncias a abuelas. Abuelas hizo una investigación preliminar, como una ONG que es. Ese trabajo se pasó a CONADI, que es la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, que es el Estado mismo, el que, con trabajadores del Estado, el que hace esa búsqueda, esa investigación. Se pudo determinar que sí, que era factible de que sea un hijo de desaparecidos, así que se lo convocó en el mes de abril. Se le contó que habían llegado denuncias a abuelas, que las habíamos investigado, que las habíamos trabajado, que llegó a CONADI, y me voy a repetir mucho, perdón. Por favor. Pero bueno, este fue el orden. Se lo convocó a mi hermano. Le dijo, bueno, ¿y qué se hace con esto? ADN. Listo, dame el turno para el ADN. Voy. Se hizo la extracción de ADN. Preocupado él, esto me lo contó ayer, porque ya hablé con él, sí. Hablo con confianza porque es como si nos conociéramos, porque te veo, te sigo, así que perdón, voy a meter la pata, por seguramente. Supuesto, habla con confianza. Sí, sabía que habían hablado, ahora si querés contás los detalles, pero contanos qué es lo que él te dijo.
Ayer me dijo, bueno, cuando le dijeron que era ADN, me van a sacar los pocos pelos que me quedan, o me van a tener que me van a hacer lavar los dientes para sacarme ADN. Y no, me pincharon, me sacaron sangre, listo, bueno, espero el resultado. Salió de ahí y dijo, bueno, voy a ver de qué se trata. Entonces entró en internet, empezó a buscar, sintió una identificación por los datos que figuran en la búsqueda, que los tenemos en la familia Metz Romero, que los tiene abuelas, porque mis abuelos se acercaron a la institución, ni bien se enteraron de que había unas viejas en Buenos Aires que además de buscar a los desaparecidos, buscaban a los hijos de los desaparecidos. Y bueno, y él se identificó con la familia, vio algunos parecidos, algunas situaciones que lo hacían pensar que podía llegar a ser esa familia la que lo estaba buscando, pero me contó ayer, ¿no? Que bueno, que él se quedaba con eso porque no quería hacer ilusionar a nadie hasta que no estuviera el resultado. Cuando llegó el resultado, él tenía un día complicado, no se podía acercar. Esta es una comunicación que se hace de manera presencial, de ser posible, ¿no? Y ante la situación de no poder verlo en vivo y en directo, le hicieron una videollamada y ahí le dijeron, después de toda una explicación, que había un 99,99% de probabilidades de inclusión. Así que dijo, bueno, y ahora, nada, le tengo que avisar a Adriana. Eso fue el viernes a él. El sábado a las 3 de la tarde me enteré yo. Y el sábado alrededor de las 7 me entra una videollamada que como señora mayor dije, voy a rechazar. Y dije, ay, no, ahora tengo que aceptar. Y era él, así que charlamos un ratito en casa, yo en mi casa, él en la de él. Zarandeé el celular para todos lados, le mostré a uno de mis hijos de un lado, a mi otro hijo del otro, incluso hasta la perra llegó a ser compartida con él, y nada, así, y aguantando desde el sábado hasta la conferencia de prensa, porque siempre estamos con que no queremos que se filtre, así tiene mayor impulso y así nos ayuda a encontrar a más, ¿no? Adriana, ¿cómo te va? Nico Fiorentino te saluda, buen día. Buen día. Tu alegría es la nuestra, así que tranquila. ¿Podés contar algo de qué fue lo primero que hablaron? No me acuerdo. No importa el orden. No me acuerdo. Sé que era él del otro lado y ayer muchos me preguntaron, ¿y lo ves parecido? Y en esa videollamada, después de haber estado llorando de la emoción desde las 3 de la tarde hasta las 7 que hablé con él, después de un poco de vinito que obviamente brindamos con Manu en una mini celebración, nada, no veía mucho. No tenía los anteojos a mano, así que tampoco veía mucho. Pero todo esto, si yo veo o no veo el parecido, no importa porque ya lo dijo el ADN. Así que nada, ayer nos encontramos en vivo y en directo. Se había afeitado, así que como él se afeitó y yo también, estábamos mucho más parecidos. Ayer sí vi ese parecido familiar. No, mira, si vos vieras los facheros que mi hermano más chico lo ves conmigo, tendríamos súper... quiero hacerte una pregunta sobre esto también, repito lo que dijo Flor, lo que puedas contar lo contás y lo que no hay problema, pero quería saber qué información pudieron recabar hasta acá de lo que fue la familia o apropiadora o adoptiva de tu hermano. No, yo me quedo con todo lo que yo sé de este lado de la búsqueda, ¿sí? Todavía no... Hay información que tengo, sí, que es la que confidencial, la que no se va a compartir, pero todavía de esto no hablamos. Con él por lo menos todavía no hablé. La familia, abuelas, con Adi, la oficante, todos teníamos la misma información, que el bebé varón Metz Romero nació en la escuelita el 17 de abril del 77 y que por testimonio de sobrevivientes una persona entró al centro clandestino, fue a buscarlo y se lo llevó. A partir de ahí fue llegando con el paso del tiempo muchísima información, porque afortunadamente y a pesar de todo lo que hicieron, la gente siguió interesada en el tema y siguió aportando información. Mucha de esa información no llevaba al resultado positivo, ¿sí? Porque fue una práctica sistemática, sí, fue organizado, entonces,
en criollo, se los afanaron para que no los encontremos. Entonces, cada dato que se aportaba era mucho tiempo de investigación. Así que él llegó a una familia, llegó a los 48 años y cuando se lo convocó, accedió. Para saber de qué se trataba, él no imaginaba esta situación, ¿no? Él a cada una de las de lo que se le informaba en esa primera reunión, él tenía una respuesta que más o menos encajaba o podía llegar a ser certera. Todo eso obviamente quedó en el aire porque hay un ADN que dice que no, que hay mucha de la información que él tiene de sus 48 años antes del viernes, que bueno, que va a tener que reacomodar. Ayer me decía, yo tenía todos los patitos en fila y ahora me los sacudieron todos. Claro. Así que voy a tener que empezar de vuelta. Quiero decirte, Adriana, que están llegando una cantidad de mensajes a nuestro chat, que si sos esa persona que está de lágrima fácil, si te los llego a leer, te lo voy a provocar, pero no somos golpe bajistas acá. Adriana, por lo que relatás, él no ha tenido dudas hasta que se acercaron a él. Me parece importante que subrayes esto de que cualquiera que crea que pueda tener un dato se acerque, ¿no? Porque no es solamente alguien que tenga dudas sobre su propia identidad. Exacto. Dos cosas. Primero, abuelas, no tiene un cuadrito que digas esto es válido como dudas, esto no, ¿sí? Toda persona que nació entre 1975 y 1983, que tenga la sensación, algo raro, que sienta que algo no encaja, que se acerque aunque sea abuelas para conversar sobre esa situación, ¿sí? Tenemos un equipo de P Unidas que ayer apareció con una bandera en la conferencia de prensa, que es eso, que somos quienes recibimos a las personas que tienen dudas sobre su identidad y que tratamos de orientarlos lo mejor posible en esta búsqueda. Eso por un lado. Y por otro lado, la información que uno tiene en su cabeza de, podría ser hijo de desaparecidos, a veces puede quitar el sueño, porque digo, ¿qué hago con esta información? Bueno, con esa información, lo primero que nada, llamar a abuelas y decir, tengo un dato, no sé si sirve, pero yo lo paso. Porque pasárselo a las abuelas que llevan más de 47 años en búsqueda es un buen lugar, ¿no? Obvio. Adriana, también leímos que, vos decís, yo sé la información de mi historia. Y en tu historia, que lo que leí es que ¿cómo había sido la escena a donde, antes de que secuestren a tus padres, a vos te llevan a la casa de una vecina? ¿Es así? ¿O de una familiar? Sí, vivía con mis papás en Cutralcó y una noche, madrugada, no sé, no me acuerdo si era un conventillo, ni una casa de inquilinato, no sé, piecitas individuales, y fueron entrando a cada una de esas casitas, piezas, buscando a mis viejos, y a medida que iban avanzando iban zarandeando gente, golpeando, y bueno, hasta que llegaron a mis viejos, se los llevaron, a mí mi mamá me tenía en brazos, uno de los milicos, uno de los que participó del operativo, me agarró y me encajó a unos vecinos, por los cuales ya habían pasado por la casa, así que a él lo habían golpeado, a su mujer embarazada de 8 meses también la habían golpeado, y le dijo, críala como propia y cállate la boca, o algo así en ese estilo, ¿no? Y bueno, yo tuve la oportunidad de hablar con él en el año 2011 o 2012, no me acuerdo ahora, y me dijo que bueno, que yo era muy chiquita, que yo lloraba mucho y que él pensaba que bueno, que yo tenía que estar con mi familia. Así que en el año 76, cuando no todos teníamos teléfono o no en todas las casas había un teléfono fijo, este vecino contactó a un compañero de trabajo, ese compañero de trabajo tenía información de mi familia en Bahía Blanca, la llamaron a una tía, la tía Elvira, le dijeron, secuestraron a Raúl y a Graciela y la nena está con los vecinos. Esa tía fue desde la esquina de la casa, desde su casa hasta media cuadra a avisarle a los abuelos, a Elisa y a Oscar,
y mi abuelo y mi abuela se subieron a un tren, llegaron a Neuquén, Cutralcó, y me fueron a buscar. Y a partir de ahí, que yo pensaba, no sé cuánto tiempo fue, no sé cuánto tiempo habrá pasado. Bueno, el 20 de diciembre de 1976 está la primera denuncia hecha por mi abuelo en Neuquén. Así que más allá de todo lo complicado que fue esa época, en 4 días mis abuelos ya estaban conmigo, yo ya estaba con ellos y ya habían empezado la búsqueda de Raúl Graciela embarazada de 5 meses. ¿Y vos tenías qué edad? 1 año, 1 mes y 16 días. Claro, no te acordás ni de casualidad. No, nada. Y esa reconstrucción de cuánto tiempo tardaron mis abuelos en encontrarme, lo supe después de ir a declarar en el juicio a un ex fiscal y un ex juez en Neuquén, donde fui a prestar testimonio, y ahí mirando los papeles encontré esta denuncia de mi abuelo que tenía fecha de diciembre del 76 en Neuquén, así que ahí pude saber cuánto tiempo tardaron mis abuelos en ir a buscar. Adriana, te aprovecho más allá y más acá de tu historia como parte de Abuelas para que nos digas qué es lo que está pasando con el Banco Nacional de Datos Genéticos y si hay algo que advertir sobre eso. Desde Abuelas pedimos la derogación del decreto 351 que le quita la autarquía al banco, que complica más aún el encuentro de los nietos, ¿no? Porque, a ver, las abuelas comenzaron la búsqueda no en democracia, ni bien se dieron cuenta de la situación, empezaron con la búsqueda de sus nietos. Pensamos que en democracia iba a ser mucho más sencillo, bueno, tampoco fue mucho más sencillo. Tuvimos años de ser faro en derechos humanos a nivel mundial, sí, a ser puestos como ejemplos, y bueno, y ahora con estas medidas que está tomando el gobierno de turno, está complicando aún más. Ya estamos buscando personas de más de 50 años, ¿no? Entonces, bueno, se complica. Bueno, no es la primera vez que hablamos por suerte en este tiempo, con una hermana, un hermano que todavía no se ha encontrado físicamente con el hermano hallado, pero que en cualquier momento va a suceder, así que sea hermoso ese encuentro, nos sentimos un poquito cerca y los abrazamos para cuando sea que suceda, y ya saben, si tienen en realidad, si nacieron entre 1975 y 1983 y tienen alguna duda, algún dato sobre su propia identidad o sobre lo que sea, abuelas.org.ar, corregime Adriana si la vía es otra. Perfecto. Es Adriana Metz, hermana del nieto restituido por Abuelas de Plaza de Mayo, número 140. Gracias, Adriana, por haberlo compartido con nosotros. Gracias a ustedes, un abrazo enorme. Otro gigante. 10 minutos para las 8 de la mañana. Flor Halfon y Nico Fiorentino ahora dicen Futurock.